puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien, bienvenidos a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Estoy aquí con Curry Good. Corey, bienvenido al programa. Curry Good, gracias. David Wilcock. Todo el mundo está hablando de la Antártida y su información es que hay un hallazgo muy interesante o una serie de hallazgos allá abajo, y cuanto más de esto continúa, más aprendo. Así que digamos, ¿qué hay de nuevo en toda esta historia de la Antártida que ya no hemos estado cubriendo? Curry Good. Bueno, algo de la información más reciente que recibí es información que va a hacer un poco nervioso al complejo industrial militar. Resulta que durante la década de 1950 hubo un proyecto llamado Proyecto Gusano de Hielo, y que era básicamente la construcción de silos de lanzamiento en los casquetes de hielo. Este que tenemos en particular es un vídeo que se produjo en Groenlandia. Ahora, lo que es importante sobre esto es que han utilizado este método de creación de bases de hielo a lo largo de toda la Antártida. Han creado minibases, pero mucho más grandes, que se han convertido en bases de I+D. Y estas bases de investigación y desarrollo son donde empresas como el Lockheed Martin están haciendo ingeniería inversa de una gran parte de la tecnología que han encontrado bajo el hielo. Esta es también la forma en cómo se construyeron algunas de las primeras bases de la Luna y bases de Marte, muy similares, de una manera muy similar. David Wilcock. Entonces, ¿estás diciendo que Lockheed Martin y otros grupos tienen bases en la Antártida que son más extensas de lo que nos llevaron a creer, o lo que te llevaron a creer en las reuniones de información anteriores? Curry Good, correcto. Pero lo importante de hablar de esto públicamente es que creo que en 1959 se firmó un tratado antártico, y en aquel tratado se declaró que no se desarrollarían ni utilizarían armas de guerra en ese continente, solo se utilizaría con fines pacíficos. David Wilcock. Sí, en realidad había algo llamado Año Geofísico Internacional 1959, y fue cuando todas estas cosas fueron codificadas. Curry Good, correcto. David Wilcock. Y eso es también cuando ellos trazaron lo que en la Antártida aparecía bajo el hielo y descubrieron que hay un continente con tierra ahí abajo. Curry Good, correcto. 2 veces el tamaño del continente de los Estados Unidos. David Wilcock, correcto. Así que, si están desarrollando sistemas de armas que contravengan un tratado internacional que ha estado en vigor durante más de 50 años, ¿cómo afecta eso a la percepción de la gente de estos contratistas de defensa una vez que esto sale? Curry Good. Aparte de eso, lo más espantoso es que algunos de los grupos de la Alianza, si esta información sale en público, tendrán una razón completa para establecer un bloqueo, que sería similar a la crisis de misiles de Cuba, para establecer un bloqueo de una cierta área de la Antártida, e intentarían obligar a estos grupos para mostrar lo que está pasando dentro de estas bases de I+D, investigación y desarrollo. Ahora, otra información interesante es que tienen lo que ellos se están refiriendo a esto como parte de un Área Antártica 51. También hay una base nazi muy grande que fue entregada al complejo industrial militar, si quieres decir eso, más como el gobierno en la sombra. Y esta antigua base alemana fue utilizada como puerto secreto del programa espacial. Es ahora un puerto importante, puerto espacial, para este gobierno en la sombra. Lo utilizan para volar dentro y fuera de la atmósfera todo el tiempo, y muchos de estos artefactos servirán a algunas de estas estaciones espaciales o volarán más allá. David Wilcock. Cubrimos esto en otro episodio, pero quisiera preguntarte de nuevo por esto. ¿Cuál sería el significado táctico o estratégico de tener un gran espacio puerto en la Antártida? Parece que es un lugar incómodo para viajar. Curry Good. Bueno, lo es, pero el electromagnetismo con el que tienes que lidiar desde la atmósfera y el campo gravitatorio es más propicio, a pesar de que ellos están usando la nave antigravedad. Muchas veces, cuando disparan cohetes, tratan de dispararlos cerca del ecuador. David Wilcock. Correcto. Curry Good. Para ciertos fines. Y también, si usted está volando una gran cantidad de naves clasificadas dentro y fuera de la atmósfera sobre una base regular, ya sabes, el Área 51 o Nevada o Arizona, estos lugares no los van a cortar. Vas a querer un lugar donde tengas el control total. Y es muy difícil para los ojos indiscretos ver lo que está pasando. David Wilcock.
cuando mencionaste el campo electromagnético de la Tierra, ¿qué es lo que hace que el polo sur sea más propicio para un lanzamiento? Very good. Supongo que hay menos del efecto del cinturón de Van Halen. David Wilcock. De acuerdo. Hubo un episodio muy interesante de alienígenas ancestrales, y en este episodio tuvieron a Linda Moulton Howe, que tiene un programa en Gaia, dando un testimonio muy interesante sobre un hombre que era piloto, y que voló en una zona restringida, y vio un gigantesco agujero en el hielo sobre la Antártida, y dijo que las embarcaciones venían y salían de él. ¿Qué tiene que ver, si es que tiene algo que ver, con lo que está oyendo acerca de lo que está sucediendo en la Antártida? Very good. Me han dicho que esta zona estaba muy cerca del puerto espacial, así que sí, eso es muy significativo, pero lo que también es significativo es que estaba volando. La razón por la que vio este agujero es que estaba en un espacio aéreo restringido. Voló sobre él, porque era una emergencia y estaban recogiendo, no puedo recordar cuántos, científicos que habían desaparecido durante 2 semanas. Y no desaparecerá durante 2 semanas en la Antártida y sobrevivirá, a menos de que tenga cobertura y suministros. Así que estos científicos que recogió estaban petrificados. Obviamente, les habían dicho que no hablaran con nadie. No dijeron una sola palabra en todo el tiempo que volaron de regreso a donde estaban siendo atendidos. David Wilcock, usted había mencionado en las actualizaciones que usted ha hecho recientemente que había algo sobre los gases que tiene que ver con el porqué de que este agujero está allí. Entonces, ¿podrías hablar de por qué hay un agujero en el hielo y cómo influye eso en las excavaciones que están ocurriendo ahora? Very good. Correcto. Hay más de uno de estos agujeros y son naturales. Se produjeron principalmente de forma natural. Son respiraderos geotérmicos. Parece que lo que está ocurriendo es que el continente se está calentando bajo el hielo. Hay una gran cantidad de actividad geotérmica en curso que está haciendo que los lagos bajo el hielo se calienten significativamente y se está calentando la plataforma de hielo en sí. Ahora, lo que esto hace es que está causando que el hielo se empiece a derretir a un ritmo más rápido. Así que estos es un respiradero de hielo geotérmico y lo han ensanchado para sus propósitos de volar adentro y afuera y también usarlo como una forma de desahogar todo el calor que están creando con sus excavaciones. David Wilcock, ¿podrían estar usando ese aire caliente para canalizarlo, potencialmente, como si manejara un río con proyectores de riego? Very good. No. Están tratando de ventilar tanto calor como puedan, porque está desestabilizando estas cavernas de hielo que han creado. Tienes que entender que el hielo se está moviendo alrededor de 30 centímetros al día y están en un punto fijo bajo el hielo. Así que no solo están excavando en esta dirección. Corey mueve su mano en una dirección hacia el exterior para descubrir nuevos artefactos, pero tienen que excavar constantemente en esta dirección. Corey mueve su mano hacia el lado opuesto, a medida que ocurre el flujo de hielo. Esto está agravando los problemas térmicos que están ocurriendo, porque estamos usando diferentes tipos de presión de vapor para excavar, y cuando eso derrite la nieve, esto causa ríos bajo el hielo, y eso es mucho lubricante adicional para la plataforma de hielo. Así que hay algunas cuestiones importantes que esto puede causar. Si continúan lo que están haciendo y la plataforma de hielo se rompe y cae en el agua, podría causar tsunamis y otros problemas obvios. David Wilcock, fue interesante que en enero, de repente, hubo noticias en los principales medios de comunicación en los que todas estas personas estaban siendo evacuadas de algunas de las principales bases de la Antártida, y la historia era que había una gran grieta y temían que pudiera romperse en el mar. Very good. Sí, toda la plataforma de hielo entera yendo fangosa bajo sus pies. La temperatura se eleva como 1 grado en... No puedo recordar el periodo de tiempo que se eleva en 1 grado, pero 1 grado es significativo en el océano y en una plataforma de hielo. 1 grado puede hacer una diferencia importante en la velocidad de la masa fundida. David Wilcock, suena familiar para mí porque tenemos otros datos que apoyan esto. Uno de ellos es toda la actividad volcánica en el mundo. De 1875 a 1993 fue mapeada y hubo un aumento del 500% en la actividad volcánica global durante ese tiempo.
Así que, eso es lo que está causando esto. Pretty good. Sí, y según la información que tengo, estos cambios energéticos que están ocurriendo en nuestro sistema solar están causando este proceso de calentamiento en nuestro planeta y también en otros planetas. David Wilcock, tenemos esta idea de la que hablamos antes, que Pete Peterson dijo que había una nave nodriza que según su inteligencia estimaba que tenía 50 kilómetros de ancho y tenía una especie de forma ovalada alargada. Entonces dijiste que eran 3. Pretty good. Sí, pero... David Wilcock, ¿cuáles son los últimos datos sobre esto? Pretty good. La información que obtuve fue que querían que yo diera claridad que había una embarcación de 1 kilómetro 600 metros de largo que tenía hasta 4 kilómetros 800 metros de ancho y de forma ovalada, y luego había 2 embarcaciones más pequeñas, supongo, de apoyo que estarían en una flota que sobrevivió al ataque, que descendieron desde la luna hasta aquí. David Wilcock, así que esto era algo que ellos sentían que era importante para ustedes aclarar para todos, que no es de 50 kilómetros de ancho, es solo más de 4 kilómetros 800 metros de ancho. Pretty good, correcto, sí. Ellos pensaron que un poco de claridad en esto estaba en orden. David Wilcock, de acuerdo, pero eso sigue siendo un objeto absolutamente espectacularmente grande. Pretty good, absolutamente. Y en la nave más grande, de hecho, se han localizado un montón de seres en éxtasis. Y son los seres originales de, supongo, Marte, que habían llegado aquí. Los preadamitas originales. La mayoría de los que hemos estado tratando desde esta gran catástrofe son algún tipo hibridado de preadamita que sobrevivió. Es obvio que el grupo preadamita, antes de que tuvieran que mudarse aquí, ya habían participado en estos experimentos genéticos, según los acuerdos que se hicieron con estos otros grupos. Existen hasta 22 programas genéticos diferentes. David Wilcock, así que los preadamitas eran parte de la iniciativa de los granjeros genéticos. Pretty good, correcto. Estaban participando, pero parecían tener problemas para llevarse bien con otros grupos. Eran guerreros. Tendían a golpear primero y a hacer preguntas más adelante. David Wilcock, cuando estamos tratando con este tema de la Antártida, algo muy interesante me viene a la mente, que es que uno de mis otros miembros, Daniel, dijo que había una antigua puerta estelar Stargate natural en la Tierra. Me lo dijo hace años y lo puse en internet. Pretty good. Estaba a punto de dar lugar a eso. David Wilcock. Y que estaba en la Antártida. Pretty good, ¿sí? David Wilcock. Así que, algo que dijiste recientemente, y no en nuestra cámara todavía, sin embargo, acaba de soplar en mi mente, porque es una perfecta correlación de 1 a 1. ¿Podrías hablar de eso? Pretty good. Uno de los aspectos más importantes de esta tecnología de la antigua raza constructora es que estaban tratando de controlar. Era que había una superpuerta estelar, Super Stargate, muy poderosa, que está en la Antártida, y fue construida por la antigua raza constructora. David Wilcock, lo siento, déjame sostenerte allí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una superpuerta estelar, Super Stargate, y una puerta estelar, Stargate? Porque nunca antes dijiste Super Stargate. Pretty good. Una superpuerta estelar, Super Stargate, tiene la capacidad de viajar de un extremo a otro a través de la web cósmica, no importa cuán lejos esté, en cualquier parte de nuestra galaxia o de las galaxias locales. David Wilcock, correcto, así es como lo describió Daniel. Pretty good, correcto. Ahora, estos otros nodos que tenemos en el planeta, usted tiene que saltar un par de veces para llegar a su ubicación si está muy lejos. David Wilcock, así que sería como conseguir una transferencia. Tienes que parar en un lugar, salir de una puerta, ir a otro lugar y luego a otro. Pretty good. Tiene que esperar a que el electromagnetismo se alinee correctamente entre los diferentes planetas. David Wilcock, oh, pretty good. Ya que están girando y girando dentro de su sistema estelar local, en relación con nuestra estrella, con esas conexiones electromagnéticas entre su planeta y nuestra estrella, y luego su estrella y nuestra estrella tienen una conexión electromagnética a través de esta red cósmica, y los tubos electromagnéticos presentes, supongo, son para que la materia pase del punto A al punto B. David Wilcock, tienen la capacidad, cuando hacen estas escalas, de adelantar el tiempo. ¿Tienen la capacidad de aceleración de tiempo? ¿O tienen que construir pequeños resorts en los que se quedarían al fin de esperar
a que se abra la siguiente puerta y pasar el tiempo? Very good. No tienen que esperar y pasar el tiempo. David Wilcock. ¿Cuánto tiempo estarían esperando? Very good. Solo depende a dónde viajan y cuánto tiempo va a tomar eso. Es como un reloj grande. Esperar a que todos los mecanismos se alineen correctamente. David Wilcock. ¿Está diciendo que algunas de estas esperas podrían ser años de duración para nuestro tiempo? Very good. Estoy seguro que planean algo mucho mejor que eso, si tienen todas las matemáticas para predecir todas estas ubicaciones a las que desean descender perfectamente. David Wilcock. Entonces, está diciendo que el superportal no es así. El superportal lo llevará a donde quiera ir. Very good, correcto. David Wilcock. Cuando quiera ir. Very good, bien. Y es parte de un... muy parecido a Stargate Atlantis o SG-1. Una antigua raza constructora construyó una red de portales estelares que son de un gran alcance y muy confiables. Pueden encenderse y utilizarse en cualquier momento. Usted ahora no tiene que esperar para los cálculos. David Wilcock. ¿Qué hay de la forma de anillo que vemos en Stargate? ¿Cómo se compara eso con lo que aparece? Very good. No se parece en nada a lo que muestran. David Wilcock. Oh, very good. No. Por lo general, usted tiene... está en medio de la habitación. La mitad de la habitación está abierta. David Wilcock. En primer lugar, ¿qué es la habitación? Entonces, ¿es una estructura interior? Very good. Bueno, solo puertas en general. David Wilcock. De acuerdo. Very good. No hay algún tipo de orificio por el que camine. David Wilcock. De acuerdo. Very good. Por lo general, hay al menos 3 puntos diferentes que se abren, que están en la periferia de la habitación, abriéndose en una parte vacía de la habitación. Un vórtice, que es una bola tridimensional, que parece un espejismo. David Wilcock. De acuerdo. Very good. Y cómo la gente entra en él desde todas las direcciones. Parece que se estuvieran encogiendo mientras, casi como si estuvieran caminando cuesta abajo, están bajando por ella. Y es casi lo mismo en este superportal. Una de las cosas que no he mencionado es que pueden, por la cantidad de energía que consumen y el tipo de energía que consumen y en qué oscilaciones, también pueden utilizar estas puertas para viajar en el tiempo. David Wilcock. Así que la habitación, entonces, está diciendo, es como una instalación subterránea de la antigua raza constructora en la que entraría. Very good, ¿sí? David Wilcock. ¿Podría ilustrarnos cuán grande es esta habitación? ¿Están principalmente solo los 3 emisores en la habitación y se camina hacia el centro? ¿O podría ser parte de una instalación más grande? Very good. En realidad no lo he visto con mis propios ojos. David Wilcock. Oh, está bien. Very good. Pero la mayoría de la tecnología de la antigua raza constructora se construye en habitaciones muy grandes, con pasillos muy grandes y puertas, por lo que estos no eran seres pequeños. David Wilcock. Así que esta idea del superportal y la antigua raza constructora me parece que no podría ser una antigua raza constructora, son de afuera de nuestra propia galaxia, que podría haber existido algún esfuerzo antiguo para hacer esto a una gran escala. ¿Tiene alguna información específica sobre eso? Very good. La mayor parte de la información que hemos tenido es que crearon este sistema de portal estelar en este cúmulo estelar local de 50 a 52 estrellas. Ahora, se ramifican y van a otros lugares, pero esta raza tuvieron un montón de tiempo para mapear la galaxia y poner lugares de portales estelares donde querían. Podrían muy bien haber colaborado con otras razas en la antigüedad. David Wilcock. El testimonio de Daniel, también. Solo quiero abordar esto. Era que no se podía traer metal o cualquier tipo de armas, o cualquier cosa que fuera no orgánica, a través de estas puertas originales de la antigua raza constructora. Tengo curiosidad, si alguna vez oyó hablar sobre eso u otra cosa. Very good. No. Tuvieron algunos problemas. Tenían algunos problemas de calibración que les llevó un tiempo entender. Las puertas tenían que ser calibradas. De alguna manera, estaban en el tiempo-espacio y en una especie de una red de comunicación entre sí, y se dieron cuenta de cómo hacerlo. Terminaron consiguiendo la puerta por donde podían llevar a cualquier cosa del punto A al punto B. Ahora, el problema más grande que tenían era cuando creaban sus propios portales estelares con nuestra tecnología. Al principio,
solo podían enviar suministros de un lugar a otro y luego tomaríamos una nave allí, porque los productos orgánicos no llegarían intactos del punto A al punto B. David Wilcock, cuando dice ellos, estaban haciendo portales estelares, ¿de qué ellos estamos hablando ahora? Kurtigood, el precursor de todos estos programas espaciales secretos. En los años 50 y 70, cuando estaban descubriendo cómo hacer viajes por el portal. David Wilcock, correcto. Kurtigood, con la tecnología que habían obtenido de la ingeniería inversa de los no terrestres. David Wilcock, una de las cosas que Daniel dijo acerca del superportal fue que el muy temprano análisis de los 70 llevó al desarrollo del protocolo de direcciones IP para Internet, porque aparentemente cada ubicación de la puerta tenía una dirección numérica similar a la que usamos para Internet. Tengo curiosidad por saber sus pensamientos sobre eso. Kurtigood, sí. No sé si ARPANET desarrolló protocolos de comunicación TCP/IP para imitar lo que estaba ocurriendo con el superportal, o si incluso lo sabían, pero funcionaban casi igual. Usted incluso tiene máscaras de la subred para enmascarar ciertos sistemas de la puerta, así que usted no termina yendo allí. Sí, funciona de una manera muy similar. David Wilcock, bueno, volvamos a estos pradamitas. Y usted dice que los eliminaron y quemaron. Se estrellaron en este continente que no era obviamente un glaciar en ese entonces. ¿Cuál era el significado estratégico para ellos tener acceso al superportal? ¿Tenían sobrevivientes de su civilización con los que todavía podían visitarse? ¿O estaban tratando de visitar otras civilizaciones? ¿Cuál era su objetivo? Kurtigood, ¿sabe? Realmente no sé lo que estaban a... Ellos querían el control del portal, pero no todas sus especies fueron atrapadas con ellos. Originalmente, cuando se habían escapado de la explosión del planeta, y más tarde, cuando Marte se volvió inhabitable debido a la guerra. David Wilcock, correcto. Kurtigood, un grupo grande de ellos se dirigió hacia el sistema solar exterior y hacia afuera y lejos, y luego otro grupo de ellos fue hacia la Luna y la Tierra. David Wilcock, así que fueron capaces de llegar a algunos de sus refugiados perdidos una vez que obtuvieron el control de esta puerta. Kurtigood, eso tendría sentido. David Wilcock, tiene sentido. Kurtigood, ¿sí? David Wilcock, entonces, ¿quién tiene el control del superportal ahora mismo? Kurtigood, este mismo grupo gubernamental en la sombra que tiene control sobre el puerto espacial y esta área del Área 51 en la Antártida. Es el mismo grupo. Tienen control sobre él. Y están tratando de averiguar qué hacer con mucho de esto. Están encontrando mucho. Obviamente, están aprendiendo la ingeniería inversa y a canibalizar esa tecnología para agregarla a nuestra tecnología de la flota espacial existente. David Wilcock, ahora, en nuestra anterior actualización, mencionó a Carey y a otros que lo llevan a algún tipo de biblioteca en la Antártida. Y usted fue testigo de la extracción de pergaminos de esta biblioteca, pero en ese momento no sabía cuáles eran ni cuál era el propósito de esto. ¿Tiene ahora más información sobre esto? Kurtigood, bueno, según Sigmund, lo que estaban buscando allí abajo eran archivos, básicamente que tenían, supongo, una lista de generaciones multigeneracionales que se remontaban muy pero muy atrás. Era un documento histórico incluso antes de que su planeta explotara. Ahora, lo que es interesante es que todo en su sociedad depende de la línea de sangre, donde usted está en la jerarquía. La forma en que se aplican sus leyes tenía que ver con el lugar en que se encontraban en esta jerarquía de linaje. Así que estos son pergaminos muy importantes para ellos por una serie de razones. También querían ser capaces de relacionarse genéticamente con esta raza predamita y luego establecer que esta raza predamita fuera como básicamente dioses y serían semidioses. David Wilcock, ¿ellos son la Cábala? Kurtigood, la Cábala. David Wilcock, así que esto les hubiera dado, usando un término legal, esto les habría dado el imprimatur para reclamar este derecho divino de reyes. Kurtigood, correcto. David Wilcock, y una línea de sangre extraterrestre. Kurtigood, correcto. Y entonces, internamente, los documentos eran importantes porque es como compiten por una posición. Y legislar es una cosa cultural también, es muy importante.
David Wilcock, entonces, ¿por qué crees que los Anshar pensaron que era de una importancia estratégica sacar esto? ¿Y por qué también ellos querían que lo hubiera presenciado? Kurigud, no sé por qué. Quieren que sea testigo de ciertas cosas, pero a veces me hacen ver cosas y realmente no tiene sentido para mí. Pero, obviamente, estaban eliminando estos documentos para interrumpir los planes futuros de la Cábala y de algunos de estos grupos no terrestres que trabajan con ellos. David Wilcock, ¿podría argumentar que querían que usted fuera testigo de esto para que todos los que siguen esta historia lo supieran? Kurigud, pienso que desde que estoy reportando la información, ellos querían que yo la testificara de primera mano. David Wilcock, ¿ha tenido más reuniones con los Anshar desde las últimas actualizaciones que hicimos en este programa? Y si es así, ¿qué le han dicho? Kurigud, sí, me he encontrado principalmente con Carrie en el constructor, y le pregunté si lo que Sigmund me decía era cierto, y ella confirmó que sí, que la razón por la que tomaron los documentos fue para interrumpir las operaciones del grupo de la Cábala y también impedirles algo como ser capaces de establecer el derecho divino de los reyes. David Wilcock, uno de los puntos de giro más notables para mí fue que, después de que usted y yo ya habíamos intercambiado una gran cantidad de información sobre esto, llamé a Pete Peterson y él comienza a decirme casi exactamente lo mismo, pero una de las diferencias que dijo fue que una de estas naves fue convertida en una base muy avanzada, que había grupos de personas que sobrevivieron a la catástrofe Atlante, pero que se habían encerrado allí, y luego, al parecer, nuestra gente finalmente los excavó. Y esto es solo algo que sucedió, al parecer, recientemente. Entonces, ¿qué piensa de todo esto? Kurigud, es un poco diferente de la información que recibí. Recibí información de que encontraron bolsillos muy pequeños de muchos de estos experimentos básicamente genéticos y seres humanos de este grupo preadamita. David Wilcock, ¿vivos? ¿Estás diciendo? Kurigud, vivos, que habían estado viviendo básicamente en áreas cavernosas bajo el hielo, que fueron descubiertas. No tenía información sobre personas sobrevivientes dentro de la nave. La información que tenía era que, y coincidiría, si hubiera gente adentro, que hasta el último par de décadas estaba completamente bloqueada por el hielo, y cuando entraron, no habría toda una tecnología dentro de esta nave canibalizada como para sostener a nadie por un tiempo. David Wilcock, correcto. Kurigud, sacaron toda esta tecnología y la pusieron en esta nueva ciudad que construyeron, por lo que hay una gran divergencia. David Wilcock, así que estas personas podrían tomar las fuentes de luz que construyen, sacarlas de la nave, entrar en estas cavernas, cultivar alimentos y tener agua que pueden derretir y poner a su disposición, por lo que básicamente pueden tener una sociedad sostenible. Kurigud, sí, y también hay menos, supongo, formas avanzadas de obtener proteínas y vitaminas y minerales. Aparte de usar la tecnología, hay un ecosistema subterráneo que probablemente podrían utilizar también. David Wilcock dijo que algunas de estas personas eran quimeras, estos híbridos humano-animal. Kurigud, sí. David Wilcock, ¿qué tipos han sobrevivido? Kurigud, no he escuchado los detalles, aparte de que eran humanos, y luego que algunos de estos extraños experimentos estaban siendo creados por los preadamitas. David Wilcock, así que hablemos un poco acerca de estos seres en éxtasis. Se remontan, está diciendo, a esta supertierra antes de que se destruyera hace 500.000 años. ¿Cuántos de estos seres existen? ¿Y hay alguna forma de despertarlos? Kurigud, bueno, no sé el número exacto. Hay una serie de ellos que están en éxtasis. David Wilcock, ¿decenas? ¿Cientos? ¿Miles? Kurigud, nunca tantos. Creo que es quizás un puñado, una docena. David Wilcock, de acuerdo. Kurigud, y este grupo se ha puesto en éxtasis en algún punto del pasado, y ellos han estado en esta nave por mucho tiempo, y era muy importante que las personas que los vigilaban también bajarlos a la Tierra y se conectaran a la fuente de energía que la antigua raza constructora estaba usando para ayudarles a mantener esta cámara de éxtasis y la nave en funcionamiento. Está conectada directamente a la fuente de energía de la antigua raza constructora y han descubierto una manera de despertarlos. No pueden despertar uno a la vez,
tienen que despertarlos a todos al mismo tiempo, y hay una gran cantidad de preocupaciones de seguridad sobre lo que va a pasar después de que los despierten. Quiero decir, todos los que han visto la película Prometheus verán dónde están las preocupaciones. David Wilcock, entonces, usted está diciendo que este sería un ser que, literalmente, ha editado el último medio millón de años de historia y se despierta sabiendo solo que su planeta se destruyó o estaba a punto de ser destruido. Currygood, correcto. David Wilcock, ¿cómo están abordando el problema de estos seres potencialmente muy peligrosos cuando se despiertan? Currygood, bueno, hay un comité tratando de averiguar si van a despertarlos o no, pero en el caso de que decidan despertarlos, tienen estas pequeñas mini armas nucleares, como estas armas nucleares de quinta generación, que tienen apostadas justo en medio de todos estos seres en éxtasis. Y cuando despierten estos, si despiertan a estos seres, van a tener la gente allí con básicamente el gatillo pulsado. Si los predamitas se vuelven violentos u hostiles, entonces pueden ser erradicados muy rápidamente. David Wilcock, bueno, esto es realmente fascinante y le agradezco por seguir en el frente y tener estas experiencias para compartir con nosotros. Es muy interesante y de nuevo, aunque no crea esto necesariamente, es una historia muy fascinante, mucho más profunda y más compleja, con hilos a tantas cosas que he estado investigando a lo largo de los años. Me parece muy creíble a la luz de todos los datos que rodea esto. Soy David Wilcock, esto es la divulgación cósmica y les agradezco por su atención.